Empleo de un sofisticado armamento en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se inició el 28 de julio de 1914 con la declaración de guerra de Austria contra Serbia y culminó el 11 de noviembre de 1918 con la firma del armisticio de Alemania ante Francia y Gran Bretaña. Tras una primera fase de movimientos, el conflicto evolucionó hacia la estabilización de los frentes dispuestos a lo largo de fosas excavadas en la tierra y túneles blindados de hormigón. Es la denominada Guerra de Trincheras, que dejó inmovilizados a millones de combatientes enfrascados durante meses en una lucha de desgaste que aunaba un alto índice de bajas y una profunda desmoralización. Durante el desarrollo de las innovaciones tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial irrumpieron de lleno en la producción de armamentos. En poco tiempo se diseñaron y crearon armas desconocidas hasta entonces y se perfeccionaron las empleadas en conflictos precedentes. Junto a estas, pervivió la tradición, evidenciada en el manejo de medios de transporte antiguos, o el empleo de armas blancas como la bayoneta, útil en la lucha de cuerpo a cuerpo en las trincheras. El empleo de alambradas con espinos, armas químicas, ametralladoras y artillería de grueso calibre dejaba desvalida a la infantería en los ataques a las líneas enemigas. Entre las innovaciones destacaron tanques o carros de combate. Son vehículos blindados de ataque, con tracción de orugas o ruedas, diseñados principalmente para enfrentarse a fuerzas enemigas utilizando fuego directo. Un carro de combate se caracteriza por tener armas y blindaje pesado, así como por un alto grado de movilidad que le permite cruzar terrenos difíciles a velocidades relativamente altas. Armas químicas. El primer uso de arma química en la Primera Guerra Mundial fue el gas lacrimógeno, un gas no letal que irritaba los ojos impidiendo la visión. Los alemanes fueron los primeros en utilizarlo, pero su poca efectividad hará que se pongan para desarrollar un gas letal que sería utilizado en granadas de mortero. Cabe mencionar que estas ya habían sido expresadamente prohibidas en una conferencia en 1899, los alemanes fueron pioneros en su uso. Sin embargo, tras ser empleadas inicialmente, su importancia bélica se redujo significativamente, pues el desarrollo de máscaras protectoras minimizó en gran medida el efecto tóxico de los gases. Por otra parte, la utilización de estas armas no estuvo exenta de riesgos para los propios ejércitos atacantes, dados los imprescindibles cambios en la dirección del viento. Protecciones contra las armas químicas. La primera protección llegó en 1916. Era un trozo de gamuza empapado en un agente químico. El amoníaco y otros productos contenidos en la gamuza neutralizaban el ácido. La segunda máscara que introdujeron era con filtros de carbón, que llevaban en la espalda para neutralizar el veneno. El diseño tenía una capucha que se colocaba sobre la cara, cristales para proteger los ojos y un tubo que iba conectado a una lata que permitía filtrar el aire en su interior. Los globos dirigibles. Los dirigibles fueron utilizados por los alemanes. Los aeroplanos tendrían reservado un papel estelar en la Segunda Contienda Mundial. Por lo pronto, las tareas que ejercieron fueron fundamentalmente de reconocimiento, ataque a la retaguardia, lanzamiento de bombas sobre trincheras o combate en formaciones de caza. El submarino. Los alemanes, con una marina de superficie en desventaja respecto a la británica, emplearon intensivamente el submarino, causando grandes pérdidas, tanto entre los buques de guerra como entre los mercantes, ya fueran estos pertenecientes o no a países neutrales. Una de las razones que empujó a los Estados Unidos a su incorporación a la guerra fue el hundimiento de varios de sus buques por submarinos alemanes. Esta es la suerte que ocurrió el famoso transatlántico británico Lusitania, que fue hundido el 7 de mayo de 1915 en la costa irlandesa y a causa de la cual perdieron la vida 1.198 personas, de las cuales 124 eran americanos. A partir de mediados de 1917, el empleo de cargas de profundidad, campos de minas, barreras de redes, junto a la utilización de mecanismos de detección submarina y la organización de convoyes escoltados por naves de guerra, disminuyeron la efectividad de los sumergibles alemanes. La ametralladora. La ametralladora era un aparato muy primitivo cuando la guerra comenzó en agosto de 1914. Las ametralladoras de todos los ejércitos eran mayormente de tipo pesado y concluyentemente poco aptas para el transporte de soldados de infantería. Cada una pesaba entre 30 y 60 kilos sin previsiones y sin monturas.
La ametralladora de 1914 requería un equipo de 4 a 6 operarios. En teoría, podía disparar de 400 a 600 proyectiles de bajo calibre por minuto, cifra que se dobló a finales de la guerra. Las ametralladoras refrigeradas, usando agua, todavía se sobrecalentaban rápidamente y por lo tanto era necesario contar con grandes provisiones de agua en el campo de batalla. Estas eran colocadas en grupos para defender la posición de manera constante. Sin embargo, esta ya había sido empleada en conflictos anteriores, por ejemplo, en la Guerra de Secesión Americana. Fue un arma que destacó por su gran efectividad en la lucha defensiva de trincheras, al ser capaz de frenar y destruir con facilidad grandes formaciones de atacantes. La artillería, su calibre y precisión fueron incrementándose a lo largo del conflicto hasta llegarse a fabricar en ciertos casos máquinas gigantescas. Se utilizó como apoyo a la infantería y frecuentemente se agrupó en grandes concentraciones con el fin de romper las líneas de trincheras. Como novedad, destacó el cañón antiaéreo. El acorazado. Las grandes formaciones de acorazados marcaron la pauta en la guerra de superficie. Se trataba de buques de gran tonelaje y fuerte blindaje dotados por artillería de grueso calibre. El rifle. Se convirtió en el arma más crucial de la infantería, presente en todos los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. La pistola y el rifle fueron armas clave en el campo de batalla. Se le dio importancia especial durante la Guerra de Trincheras, donde igual eran acompañados por la bayoneta, que era su complemento indispensable. La bayoneta. La bayoneta es un simple cuchillo que se acopla al cañón del rifle y que se utilizaba en el combate de cuerpo a cuerpo. Muchos remarcaban que la bayoneta se usaba principalmente para tostar pan, abrir latas, limpiar el barro de sus uniformes, remover braseros de trinchera e incluso ayudar en la creación de letrinas. Las bayonetas continuaron siendo una herramienta importante durante la Segunda Guerra Mundial. El lanzallamas, que fue utilizado durante las fases tempranas de la Primera Guerra Mundial por el ejército alemán en 1914 y 1915, no era un arma muy innovadora. Durante la Primera Guerra, los alemanes lanzaron un total de 650 ataques con lanzallamas. La granada. Las granadas, ya fueran de mano o lanzadas con un rifle, se detonaban de dos maneras. Una era por impacto, percusión, o por mecha, que tenían un temporizador que las hacía explotar al cabo de tiempo determinado. Se estima que durante el curso de la guerra los aliados lanzaron aproximadamente 70 millones de granadas, con un posible total de 35 millones de granadas lanzadas de otros tipos. Pistolas. La pistola, que originalmente se diseñó como un arma para la caballería, acabó convirtiéndose en el arma de apoyo por excelencia, destinada de manera tradicional al uso de oficiales de todos los ejércitos. Acabaron por utilizarla la policía militar, los aviadores, los operarios de artillería y tanques. Podemos concluir que el armamento fue uno de los más grandes avances tecnológicos que se desarrollaron en el siglo XX. Sin embargo, no fue el único, pues